Hemos invitado a César Gutiérrez, que ha sido presidente de Petroperú, y quiero saber, en realidad, cómo recibe esta afirmación. Pues esta afirmación, más allá de pensar en cuestiones estratégicas, es qué está pasando con el gas en el Perú, si debe revisarse o no debe revisarse, hacia dónde estamos yendo. En la campaña, hay que recordar que Barnechea puso este tema en agenda y comenzó a discutirse ya entre todos los candidatos, incluso algo que no había hecho Pedro Pablo Kuczynski, hoy presidente, es evaluar esta posibilidad. Entonces, primero, para entender el tema del gas de una manera fácil, clara, en qué estamos, hacia dónde nos proyectamos y cuánto nos cuesta, ¿no? En general, o cuánto estamos perdiendo, cuánto no estamos percibiendo, ¿no? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Mónica, gracias por la invitación. Mira, en la campaña se han utilizado también muchas falacias a nombre del gas. Se han utilizado muchas cifras que no son correctas. Pero vamos por ejemplo, eso es por lo que supuestamente pierde el Perú, ¿ya? Ya. Pero vamos por el concepto general, ¿no? Y la exportación a Chile. O sea, hoy día en el gas tenemos 3 lotes productores. Ya. 88, que es Camisea, que en teoría iría al mercado interno, pero que hay negativas de atender al mercado interno y eso está muy mal. O sea, estamos en déficit. Hoy día, existiendo, hay una negativa bajo argumentos falaces de no atender el mercado interno. De no atenderlo. De no atender el mercado interno. Okay. Entonces, ese es un tema y que empaña todo el resto. Luego hay otro lote 56, desde donde se exporta. Sí. Está exclusivamente la exportación y hay un tema discutible ahí sobre lo que se exporta, si gana o pierde el país. Y hay un tercer lote que se habla nada casi, que es el lote 57. Sí, de ese no se ha hablado prácticamente. Claro, y que hay una cosa también muy grave ahí, que la considero yo la más grave de todas. El lote 57 es un lote en sociedad, en la empresa estatal china CNPC y Rexol. CNPC ingresa ese lote comprando la participación que tenía Petrobras. Ya. Como ha ingresado también el lote 58. ¿Y eso para qué? ¿Hacia dónde debería estar dirigido? Eso hoy día está atendiendo mercado interno. Mercado interno, conjuntamente con el 88. 88. Pero ¿qué ocurre con el lote? O sea, en el lote 88 y 56, más allá de la discusión si hay mayor o menor plata para el Estado, hay una cifra que es la regalía que se paga a favor del Estado del ingreso bruto. O sea, por cada 100 de ingreso bruto, ¿cuánto se paga al Estado? Y en ambos lotes el piso es 37 y el techo es 38, entre 37 y 38. En el lote 57, que se ha comenzado a explotar ya, se está pagando 5%. Y nadie dice nada, porque de 5 a 37 que pagan los otros lotes hay una brecha enorme. Sí, claro, es gigantesca. Y en el lote 58, que en la PEC Kuczynski habló de que, bueno, se habían declarado reservas y que se iban a hacer una declaratoria comercial, lo cual significa, ya me voy a poner a explotar, también la regalía pactada es 5%. Entonces, cuando hablamos de renegociar, hablemos del conjunto, pues, de aquellos que supuestamente... Pero sería o no recomendable renegociar. O sea, en términos país, o sea, más allá del... Bueno, primero en la exportación. Ahora este problema del lote 57 y 58 es tan o más grave que lo anterior. ¿Por qué? Porque el Estado se compromete a pagar canon y sobrecanon sobre esa producción y el 5% no cubre ni el canon ni el sobrecanon, con lo cual el Estado tiene que poner de la caja fiscal. Pero vamos por la exportación y la exportación a Chile. Mi concepto fundamental es primero atendamos el mercado interno. Y si queda un excedente, más allá de los temas de nacionalismo y las cosas, analicemos económicamente la conveniencia de exportar. Pero eso sería lo lógico, ¿no? O sea, primero, obviamente, atender la casa y después ver... Que debería ser una obligación que lamentablemente los gobiernos, con el contrato que tienen, no pueden exigirlo. ¿Por qué? Porque el contrato es desventajoso. El contrato le da liberalidad completa al recurso natural que tiene el ¿Eso campo. se firmó en qué época? Se firma en el año 2000, el lote 88. Es un proceso hecho por el Fujimorismo. Por Fujimori. Y firmado en el gobierno de transición por Valentín Paniagua en diciembre del año 2000. O sea, refrendado por... Claro. O sea, yo creo que hizo bien y continuó y firmó. De lo contrario no habría Camisea. Y el lote 56 es un contrato firmado ya en el gobierno de Alejandro Toledo, en los momentos que Pedro Pablo Kuczynski era presidente del Consejo de Ministros. Y el tema de la exportación, con ciertos beneficios, inclusive tributarios que no los tiene el resto, también se firma en el gobierno de Alejandro Toledo con Kuczynski y Premier. Él dice, yo no he firmado, y eso es correcto, él no ha firmado. Pero para firmar un contrato, el titular del que firma el contrato, el concedente, en este caso Perú Petro. Pero para que firme el titular de Perú Petro tiene que emitirse un decreto supremo que lo firma el presidente del Consejo de Ministros. O sea, él no puede decir que yo no sabía. O sea, él conocía esto. Ahora, con la exportación, ¿ha convenido o no ha convenido?
O sea, primero que hay un tema que se ha manejado muy mal. Engañaron al país diciendo que iba a un destino a México y terminaba en el Asia. Eso ameritó que nos fuéramos a un tribunal arbitral internacional en Washington. ¿Y eso fue con quién? Eso ocurre en la final del gobierno del APRA. Ya. Se inicia la investigación ahí, y en el gobierno Humala esto se va al CIADI, que es el Tribunal de Controversia Internacional, y el Estado peruano les gana al consorcio. ¿Hasta dónde llegaba eso? Porque eso estaban engañando al país. Hubo un resarcimiento económico y luego había una segunda etapa, y en el gobierno Humala también, que había más embarques. Estaba engañando al Estado peruano. Estaban engañando al Estado peruano diciendo que el destino era uno y era otro. Y la recaudación que tenía la empresa era mayor, y por lo tanto la contraprestación al Estado debió ser mayor. Eso se sancionó, se pagó, un tribunal arbitral ordinó. Eso ameritaba, yo creo, haber analizado la posibilidad de una resolución del contrato de los lotes productores. Claro. Pero aquí se está cometiendo una falta grave. Eso nadie lo ha querido ver. Una vez el resarcimiento económico ya acabó. Y yo creo que haya ameritado un tema. Y por lo dicho hasta ahora en ese sector, porque además hemos tenido el tema de la renuncia completa del directorio de Petroperú, por Vladimir Guaro. Por Vladimir Guaro, ¿no? Y yo no sé en qué situación, o sea, Petroperú, ¿cuál es su análisis técnico respecto a lo que se viene discutiendo? No le compete el tema. No le compete. Petroperú hoy es solamente una empresa refinadora, toma petróleo crudo. Y entonces le compete únicamente a Perú Petro, al Ministerio de Energía y Minas, y en conjunto al Consejo de Ministros. ¿Y qué se debería hacer? Bueno, ahora, renegociar el contrato no es nada fácil, pues porque tampoco no tiene, la única arista que tendrías así de tema conflictivo con el cual podrías encontrar una ventana de negociación sería por estos engaños que ha habido al Estado peruano. Y eso sería una ventana que permitiría de repente decir, oye, estos engaños es una falta grave o no, y esta falta grave podría ir a una resolución. Y entonces lo afirmado por Alfredo Barnechea, digamos, dista mucho de ser factible. Yo no comparto, yo he escrito sobre sus apreciaciones en la época electoral, yo no las comparto, y es más, no comparto las cifras. Mira, acá hay una cifra que es muy elocuente sobre la conveniencia o no de la exportación del gas que se está haciendo actualmente. La cifra es la regalía, o sea, la cantidad de dólares por unidad de energía que se ha pagado en el caso local y comparando con la exportación. Y la cifra sorprendente es que el monto para exportación en regalía ha sido superior cuando evaluamos todo lo que ha ocurrido del año 2010 a la fecha. Y no ha sido superior en poco por ciento, ha sido superior cerca de 45%, superior la exportación versus el mercado local. Entonces ese discurso que si hubiéramos ganado más que estuviera en el mercado local, eso no es cierto. Y nadie quiere mirarlo porque el análisis del contrato, que es un análisis complicado, nadie lo está haciendo en detalle. Entonces yo desvirtúo eso, que a mí no me gusta en lo absoluto que se esté engañando al Estado peruano y que se dé una arista a una posible negociación por posibilidad de resolución, yo sí la comparto. Pero digamos, también pongamos las cosas claras. Y ahora, en términos, digamos, políticos y económicos, ¿tú crees que existe esta intención del gobierno de vender gas a Chile? No. Bueno, yo creo que hay la mayor voluntad posible, a Chile le gusta la idea. Pero antes que eso, primero, condición previa, abastecimiento del mercado local. ¿Y cuál es el déficit de nuestro mercado local? Mira, hoy día lo que le están negando, hay dos plantas que se han inaugurado que se llaman Nodo Energético del Sur, una planta en Mollendo y una que son un par de termoeléctricas, que necesitan algo así como 250 millones de pies cúbicos por día, que es casi el 50% de lo que se consume hoy en todo el país. Eso se le está negando el lote productor 88 y dice que no hay gas para entregarle a ellos. Y yo sí discrepo de esas cifras porque le digo sí hay, lo que pasa es que ustedes no quieren. Y entonces cuando hablamos de exportación, lo primero que hace es el gobierno exigirle, oiga señores, acá tenemos dos plantas termoeléctricas que le estamos pagando con un ingreso mensual por existir ahí, y eso se ha comprometido el Estado vía la tarifa eléctrica, y no le quieren dar el gas. Y usted no está exigiendo en lo absoluto. Antes de hablar de Chile, exíjale a este señor, y el excedente empecemos a discutir, que es un tema técnico que tampoco no lo tiene muy claro. ¿Se ha tocado en Chile el tema? ¿Se ha trascendido alguna información, digamos, fuera de lo que oficialmente se entiende de una visita oficial que ha hecho el presidente Kuczynski? O sea, ha hablado siempre de la exportación de electricidad, que es una forma indirecta de exportar gas. Pero lo que pasa es que el gobierno no está entendiendo cuál es el tema ahí. Mira, la exportación de... Pero tenemos un ministro de Energía y Minas que aparentemente entiende el asunto, pero ¿no? Me parece que no lo ha leído, porque mira, el tema de la exportación requiere un consenso entre los reguladores de la región andina, los cuales Chile está fuera, pero está como adherente en el tema eléctrico. Ese tema se viene discutiendo hace 18 años. Justamente el 15 de este mes hay una discusión final en Colombia sobre cuál es el marco regulatorio para poner intercambios comerciales entre los países.
después de eso hablemos. Y lamentablemente nadie está publicando eso. Yo veo solamente declaraciones públicas. Como por eso la idea aquí es entender el tema de alguien que ha estado adentro. Podrá uno tener apreciaciones a favor o en contra, pero lo importante aquí es que un especialista lo pueda explicar y que la gente en Capital, que estoy segura hay mucha gente que sigue ese tema, pueda también comentar y dar sus opiniones. Eso va a ser luego de la pausa, al 212-5353-0824-802. Volvemos. Muy bien, preparen sus llamadas, pero queríamos sustentar esto en lo que dijo Alfredo Barnechea esta mañana y en unos cuadros que él presentó en el programa de Philip Butters, porque es interesante, o sea, nosotros, y hay que decirlo con toda claridad, yo no tengo ningún problema cuando un tema técnico yo no lo manejo. A mí me interesa en términos políticos, digamos, en términos y además económicos para el país, qué cosa es lo que más le conviene al país, por qué se vienen retrasando miradas que deberían estar clarísimas en un gobierno además que en el de Kuczynski, que uno espera que efectivamente las reacciones y las decisiones se tomen mucho más rápido, ¿no? Y que el conocimiento existe. Esto es lo que presentó esta mañana y yo la verdad que me pone en ese cuadro y no tengo la menor idea, pero en cristiano, ¿qué significa? No, lo que está tratando de sustentar Alfredo es, digamos, la utilización del gas en el mercado interno se podría producir en mayores cantidades de vehículos convertidos y una mayor cantidad de electricidad. Y claro, el tema fundamental es que si exportamos electricidad... O sea, tendencia, el cambio del uso del tipo de combustible. Claro, o sea, él como que sostiene la tesis que en vez de exportar debería utilizarse en el mercado externo y tendría más uso. Pero eso también lo hizo Ollanta en su momento, ¿no? Y, o sea, en realidad lo mencionó, fue parte de su campaña y después... Claro, es que tú empiezas acá de un mito, ¿no? La masificación del gas. Exacto. ¿Qué significa la masificación del gas y cómo se entiende? Que sea de acceso universal, o sea, todos los hogares tengan. Y eso es inviable. O sea, y un ejemplo lo tenemos. Cálida, que es el distribuidor de la región Lima y Callao, está 12 años. Y en 12 años, ¿a qué universo ha llegado? Pero lo que pasa es que dicen que es muy cara la instalación y entonces eso... Eso también es otro mito. Dos cosas, okay. Dos cosas. O sea, una cosa es tender las redes, tiene un costo. Y otra cosa es conectar de la red a la casa, que es la conexión. Hoy día la conexión de la red a la casa, el gobierno... Este gobierno lo ha celebrado creando un programa que se llama Bono Gas, en lo cual reduce significativamente esa conexión. Pero hay que reconocer que ese proyecto lo hizo el gobierno de Humala. Sí, claro. Estos los han inaugurado. Yo recuerdo eso. Perfecto. Eso alivia en algo, pero el tema de fondo es cuánto cuesta tender redes en la calle y si vale la pena para el concesionario de distribución tender redes en la calle. Hay un ejemplo muy elocuente. 15 empresas eléctricas, hablando en unidades de volumen, consumen como 450 millones de pies cúbicos por día. 15 empresas eléctricas en el Perú. 300.000 conexiones, que es la que existen, consumen 2 millones de pies cúbicos por día. Eso es más que elocuente. Entonces, el incentivo está a atender al gran consumidor y pues el pequeño consumidor, que es una factura de 17 soles 50 en promedio, pues no le interesa mucho el concesionario. La única forma de masificar es que el Estado se ponga con costo hundido. Entonces, por ahí partimos de una premisa errada. Pues, muy bien. Vamos con llamadas telefónicas. Juan, te escuchamos, Juan. Hola, Mónica, ¿cómo estás? ¿Lo escuchas? Señor Gutiérrez, ¿cómo estás? Sí, yo para llenar mi carro gasto 120 soles. En cambio, si lo lleno con GNB, gasto 22 soles. Ahí está el negocio. ¿Qué grupo se beneficia y quiénes saldrían perjudicados si es que se masifica con el gas natural a todo el Perú? Ok, perfecto. Bueno, sí, la diferencia es buen considerable. tema, Mónica, porque tiene varias aristas. Primero, en Lima existen cerca de 220.000, 230.000 vehículos convertidos, que son los vehículos de servicio público. De gas, de servicio público. Para ellos es rentable siempre y cuando más o menos recorren 160 kilómetros por día. Sí. Y la reducción es significativa. Y el combustible eso ha permitido renovar el parque automotor de los taxistas. Sí. Eso es innegable. Es verdad. Y hay 200 estaciones de servicio que les va muy mal, porque hay más estaciones que las necesarias, ¿no? ¿Quién es el principal opositor a esto? Las refinerías de petróleo. ¿Por qué? Porque gas que vende... Y estamos invirtiendo 4.000 millones o más. Así es. Entonces, en la refinería de Talara. Claro, entonces, mira, o sea, ¿qué ocurre? Estamos todos locos, ¿no? Gas que vendes, gasolina que dejas de vender. Y entonces a los principales que no les gusta son ambas refinerías, tanto la del Estado como la privada. Cuando yo he sido presidente de Petroperú,
me puse como tarea incentivar la masificación del gas porque no te puedes negar. O sea, es más, la única forma es participando en el negocio. Y en mi gestión se hicieron 12 estaciones de servicio que luego no se hizo ni una más. Y en ese momento era el líder del mercado y el siguiente que venía era PEX asociado con una empresa colombiana llamada Terpel, que funcionaban como PGN. Petroperú ha abandonado ya eso. Ha querido salir del negocio del gas. ¿Por qué? Porque a los refineros no les gusta el gas. Claro, porque también les han metido, lo que pregunta el señor, por supuesto, claro. No hay gasolina que deja vender. Y yo quería escuchar exactamente lo que dijo Barnechea sobre los cuadros que habíamos presentado y a ver en qué puntos coinciden y en qué puntos discrepan. Ahí lo tenemos. Adelante, por favor. Hacemos al mapa, señor Barnechea. En 10 segundos. Esta es la distribución de los consumos. Arriba tienes lo que el Perú consume en electricidad. Se llama terawatts, uno es kilowatts, megawatts, terawatts, son 39.7. Eso se alimenta básicamente mitad entre producida por las hidroeléctricas y producida por el gas natural, un poco por el gas natural. Y abajo está lo que el Perú produce de gas, que son 1.800 millones de pies cúbicos día, que se distribuye casi igual en 3 partes iguales. 600 que se consumen en el Perú, 600 que se exportan y 600 que se reinyectan. ¿Por qué se saca más gas? Porque quieren los líquidos, que es el negocio del gas. Pero luego 1/3, tú vas y pides gas para una petroquímica o para una planta que quieres decir, no hay gas. Se está reinyectando y el valor para el Perú es 0, porque el señor Kuczynski y el gobierno anterior del señor Toledo le cambiaron el punto de fiscalización, como yo lo denuncié en la campaña. Ahora eso ya son unidades de consumo. Eso es un tema bien técnico ahora, que el común de la gente no ubica. En plata es esto, y ya está la cosa de sí. Entonces eso en dinero, toda esa electricidad consumida son 1.200 millones, 1.100 no, todavía no exactamente. Y abajo mira la diferencia, si tú ves, logras subir un poquito más eso y ves, el gas que se exporta son 105 millones y la misma cantidad de gas, los peruanos pagan 453, o sea, pagamos 4.5 veces más en el Perú. Este es de las grandes cosas. Además, no tenemos casas con gas, no tenemos taxis con gas, no tenemos industrias con gas. Para terminar la idea, por eso es que es tan importante y por eso no es por una obsesión por el tema del gas, sino que el tema del gas es central. No quiero que ocurra con el gas lo que pasó con el guano, primero, revelen los contratos. Bueno, esa es la idea central. Ya, mira, la idea central él está planteando, claro, sí es cierto que se produce 1.800, 600 se exporta, 600 mercado local y 600 se reinyectan al pozo para sacar líquidos. ¿Qué cosa es líquidos? Propano, butano, que es GLP, el balón que llega a la casa. Lo que dice Alfredo es el punto donde se verifica la producción para que pague regalías ha sido cambiado de tal manera que el gas que se reinyecta no paga regalías. Claro, y le responsabiliza a este gobierno y al anterior. Sí, bueno, el gobierno anterior no lo hizo. Esto viene ya, de los gobiernos anteriores. De García y Toledo. Así es. Más que todo de Toledo. Entonces, eso del punto de fiscalización y la reinyección del gas, si eso debe pagar o no, es que la reinyección significa gas que no se pierde, gas que se va al pozo. Puede haber una degradación ahí por pérdidas, pero es un tema muy discutible a nivel internacional si no vamos a un tribunal arbitral si eso debe pagar regalías. Él no está discutiendo la regalía de la exportación, no está discutiendo la regalía del mercado local de reexporta, sino lo que regresa. Lo que se reinyecta al pozo. Entonces eso se convierte en un punto muy discutible, muy vulnerable en un tema arbitral. Muy bien, ¿tenemos llamadas? No tenemos llamadas, pero tenemos que ir a una pausa primero, porque ya estamos a las 11:15. 212-5353-0824-802. Sabemos que este es un tema que tiene, digamos, una serie de variables que son difíciles de entender, pero el tema de fondo es que es vital para la economía nacional. O sea, la minería por un lado, y esto es vital para la economía nacional. Entonces depende mucho los próximos años de que hagamos lo correcto con el tema del gas, del petróleo, de digamos las industrias extractivas y manejarlo bien implica, por un lado, ser pragmático, pero por otro lado, darle al Perú y a los peruanos lo que verdaderamente requieren para seguir creciendo. 1:15. Bueno, estamos de regreso aquí con César Gutiérrez, que conoce bastante bien todo el tema de energía, y yo quería un poco centrarme en el tema Chile, que a mí me parece bien interesante, ¿no? O sea, el primer lugar, la conclusión que hay que llegar es que nosotros tenemos que abastecer primero el mercado interno,
antes de estar pensando en exportar. Así es. ¿No? Más allá de los puedan haber prejuicios o no, evaluaciones de otra naturaleza, ¿no? Después hay un tema de regulaciones que hay que tener en cuenta. Que está ¿no? a punto de resolverse después de 18 años muy intensos en discusiones. Y en esas regulaciones, ¿qué cambia para nosotros? El tema fundamental, y que creo que no lo entiende el gobierno, inclusive el gobierno anterior presentó un proyecto de ley completamente en desentendimiento con marcos regulatorios. Todo el mundo cree que aquí va a haber una empresa que tiene un contrato de largo plazo que le va a vender a Chile, o al revés, una empresa de largo plazo que le compra a Chile. Yo produzco electricidad a Perú, le vendo a Chile para mucho tiempo. Claro, y me haces un contrato de 10 años. ¿Y por qué no sería así? Porque así no son las cifras de exportación. Porque como ¿Y Chile ya, necesita eso? O sea, en estos momentos, o sea, ¿cuál es el incentivo a comprar? El incentivo a comprar es tener mejor precio. Ya. O sea, competir si mejor en precios. Si yo tengo mejor precio y te compro a ese buen precio, perfecto, hay un incentivo para comprarte a ti. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que en la exportación de gas, y ese es el consenso regulatorio después de 18 años, y lo van a confirmar este 15 de este mes, es que no es un mercado a largo plazo, sino Chile. ¿Cuánto necesitas mañana? 100. Acá tienes 100. Es así, al día. Eso es lo que se llama un mercado spot, un mercado diario. Okay. Y la pregunta es, ¿hay inversionistas en esas condiciones? Creo que todo el mundo cree que va a haber contratos. No lo va a haber. Es un despacho diario. José, te escuchamos. Antonio primero. Aló, doña Mónica. ¿Cómo está Antonio? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un saludo para el invitado. Lo que ha pasado con el gas en el Perú, se puede definir como vendepatria pura y dura, ¿no? O sea, algo que tiene que la gente no sepa es que el gas en el Perú lo descubrió la Shell en la década de los 80. La Shell por cuestiones de desavenencias con el gobierno de Alan García, no terminó de explotar ese gas y nos lo dejó. O sea, la Shell lo descubrió para nosotros y se fue. Y después se le dio a otra empresa para que simplemente lo exportaran, sin tener que hacer una investigación, una perforación, una exploración, nada. Y simplemente porque ellos quisieron, el gas se fue a Chile a un precio ridículo. Entonces, ahí hay vendepatismo y hay corrupción de todas maneras. O sea, todo lo que nos puedan decir del gas tiene que ser mirado desde los años 80 en que se comenzaron la exploración, el lote 88. Ok, gracias Antonio. Vamos con José. José, ¿está ahí? ¿O ya se fue? Sí. A ver, ahora sí lo escucho, José. Ante todo, a usted y también a su invitado, el cual es un tipo que se ve bastante sorprendencia. La parte del gas... Muy alto. No sé si me están escuchando. Sí, yo lo estoy escuchando y bastante alto. Por eso estoy pidiendo que me baje un poquito el tono aquí nuestro amigo Raúl. Ya, pero, entonces, a ver, ya, ahora lo escucho mejor. El comentario que hago con relación al gas, que es un tema que es de bastante trascendencia, y sobre todo que pensando en el Perú. José, tenemos un pequeño inconveniente en el audio. No sé si le puedes poner el parlante acá, porque yo estoy escuchando bajo. Está el parlante. A ver, de nuevo, para que te pueda escuchar nuestro invitado. Ya, bueno, para tratar de ser corto, tuve yo un tipo de asombro al escuchar unas palabras cuando ese entonces era el presidente del Congreso, César Sumaeta, y hablaba sobre un contrato de una entrega de 4 tetrallones cúbicos de gas a México, creo que si no me equivoco, y en ese entonces, al momento yo dije, 4 tetrallones entre mí es una enorme cantidad de gas que se está comprometiendo el Estado, pero no va a dar exportación. Y es como que si el gas fuera una cosa de que se produciera constantemente, no es así. Y César Sumaeta comentó que tenemos gas para una cantidad determinada de tiempo. Okay. Y luego Alan García le enmienda la plana a César Sumaeta en poco tiempo y le dice, no tenemos para... Ya, pero de lo que se trata hoy, ¿cuál es su reflexión respecto a cómo se está manejando el tema de la exportación? Mi asombro con Verón es entender por qué se hizo un compromiso de una inmensa cantidad de gas. Estamos hablando de 4 tetrallones de pies cúbicos, que para mí es un asombro. Yo quería al menos ver en qué ha quedado ese tipo de compromiso en la autoridad, si es que ese compromiso, que es una enorme cantidad. Y por lo que Alan García dijo, que tenemos gas para 25 años, en ese entonces, cuando César Sumaeta era presidente del Congreso. Ahora, bueno, las dos llamadas tienen que ver con los 80s. A ver, ¿de dónde? A ver, si hacemos una... muy rápido. Los 80, descubrimiento del yacimiento, Shell.
Se mantiene intento de explotación del gobierno Alan García en el primer gobierno, y fracasó, no sencillamente no había financiamiento, había peleado con el sistema financiero internacional. Estábamos Luego viene una situación noticia horrible. tremendista relacionada con la colocación de ADRs en la bolsa de Nueva York en el año 96 por Fujimori, que le llama el contrato del siglo, que no era el contrato del siglo, sino era un contrato de 2 años, y Shell decía si me voy o no me voy entre 2 años. Abortó y terminó en el año 98. Y en el año 98 se plantea el nuevo esquema, que es el esquema que tenemos ahora. O sea, desde el 98 hasta ahora, es el mismo esquema. Con el 98 se plantea, se licita en el 2000, se otorga el 2000, el gobierno Paniagua lo firma, y luego viene ya el gobierno de Toledo el tema de la exportación. Esa es la secuencia. O sea, luego los sucesivos gobiernos prácticamente no han hecho nada. O sea, ha habido solamente el tema. O sea, lo que tú has mencionado ahorita son, digamos, como los hitos, los momentos. Claro. Los hitos donde ha habido temas, digamos, contractuales. Y controversiales, ¿no? Y luego el tema más controversial viene con el tema de la exportación, ya es en el periodo 2001-2006, en el periodo de Alejandro Toledo, y Kuczynski tiene que ver con el tema. Ahora, ¿amerita? Sí, amerita. Pues el problema es que no hay voluntad y no le puedes exigir. El Estado peruano ha sido muy concedente en muchas cosas que la necesita el operador para que no se tenga el proyecto. Por ejemplo, adelantar dinero en la etapa constructiva. Pero cuando se ha pedido este tipo de cosas, atiende mejor el mercado local, por favor no me dejes ningún consumidor importante fuera de servicio, no ha habido pues correspondencia. Y todo esto pasa porque los operadores no tienen ninguna voluntad negociadora. Y si queremos vulnerar, vamos a terminar en un tribunal arbitral afuera con posibilidades de ganar muy remotas. Ok, a ver, la señora Irma. Irma, la escuchamos. ¿Cómo está? Mónica, buenas tardes. Buenas tardes, señor Gutiérrez. Señor Gutiérrez, una preguntita. ¿Usted estuvo en el cargo de ahí de ver sobre el aspecto del gas en la época de Toledo, creo, ¿no? Yo estuve en la época de Toledo, estuve en los predios, estuve en Perú Petro, aparte de ser presidente de Petro Perú. Perú Petro. Lo que yo quisiera saber, nosotros tenemos técnicos aquí, gente muy especializada. ¿Por qué tenemos que utilizar una compañía extranjera para que hagan estos trabajos? No tenemos aquí gente especializada para hacer estos trabajos, porque en realidad Cálida nos cobra demasiado. ¿Y por qué hay esa diferencia? Por ejemplo, a un sector, los que viven en San Miguel, Pueblo Libre, les cobran, último hice una consulta, están pidiendo cerca de 2.200 soles. Y en cambio, a los que viven en Villa María del Triunfo y todas esas cosas les cobran 750 soles. ¿Por qué esa diferencia? Porque a las finales yo creo que todos vamos a usar el mismo gas y todo, y todos tenemos la misma necesidad. Y el hecho de que ellos vivan Villa María del Triunfo no quiere decir que no tengan dinero, están mejor que nosotros, ¿sabes? Esa es mi consulta. Gracias. Ok, Irma. Buen tema. Sí. Yo he sido director de Perú Petro en la época de Alejandro Toledo. Justamente fueron los previos a estos contratos. Cuando se firmaron los contratos yo no estaba, pero un poco comparto la idea de lo que se firmó. El tema de la distribución, mira, acá se sataniza mucho a la industria, la empresa local, o sea, empresa estatal peruana es mala. Hay que decir que Cálida, con tu gas, que tiene la distribución ICA, no son empresas ni siquiera estatales, son municipales. Pertenecen a la municipalidad. ¿Y son de Bogotá, nacionales? Claro, son municipales. La municipalidad de Bogotá es el propietario, tanto de Cálida como con tu gas. Entonces, lamentablemente, experiencia de gas no la teníamos, ellos sí la tenían, se asociaron con un privado y han tendido redes. Y esto no solamente es un tema de conocimiento, sino también de fondos. Porque acá se han invertido cerca de 700, 800 millones de dólares que en la vida el Ministerio de Economía no lo va a dar a una ¿Cuál es el local. mapa de redes que hay ahorita en Lima? No sé. En Lima, como te decía... ¿20, 30%? No, 15% del universo de los consumidores después de 12 años. Y lo que se plantea, y después de lo que se plantea, por ejemplo, en Ica, al cabo de 9 años se ha llegado al 13%. En Arequipa, Moquegua y Tacna hay un concesionario, todavía no se ha empezado, ya la concesión hace el de 3 años. Y en 4 regiones del norte también, 0%, que recién se está iniciando a pesar de 3 años de Y bueno, y la diferencia, obviamente, de precios entre un distrito y otro es... claro, porque justamente este bonogas, que es lo que permite el abaratamiento de la conexión, la conexión es lo que se deriva de la red, más los cambios que tiene que hacer el interior. Todo eso se llama conexión. Entonces, todo este tema se ha hecho una especie de subsidio, vía tarifa eléctrica, la pagamos todas, para atenuar solamente los sectores C, D y E.
Claro. Entonces, cuando el domicilio no está ahí, pues le sale sumamente claro, oneroso. por un del distrito sale muy caro. Claro, entonces Exacto. mira, hoy día un balón de gas cuesta 40 soles de un mes en promedio, ¿ya? Si tienes gas natural vale 17.50, pero si tomas la conexión a crédito sale 50 soles. Sí, al claro, mes. sale mucho más caro. Bueno, César, muchísimas gracias. Yo creo que nos has contado un poquito el cómo está